por mucho que esto sea un plan de centro, el profesorado cierra la puerta de su clase y hace lo que le da la gana. Entonces tiene que entender la utilidad. Y yo allí tengo muy claro que habría que empezar por una propuesta cooperativa que mejore el propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Aunque luego lo lleve al otro nivel, y si me apuras, creo que es muchísimo más importante que un niño, una niña desarrolle destrezas cooperativas que la mayoría de contenidos que vienen en el currículo. Yo lo tengo más claro que el agua. Pero yo no empezaría la argumentación desde esas destrezas cooperativas. ¿Se entiende? Mira, hay una cosa más que pasa aquí que me interesa un montón. Y no sé si vais a estar de acuerdo conmigo. El hecho de que no sepan quién va a contestar genera otra situación que es muy interesante a nivel cooperativo. Mira, en el otro grupo hay una niña que saca el dedo, pero no para contar. Hace zasca. ¿Por qué saca el dedo así? Le está diciendo, te lo sabes, ¿no? ¿Por qué le interesa a esa niña que desde que el mundo no ha visto nada por debajo del 9,5? ¿Por qué le interesa que el de al lado se lo sepa? ¿Eh? ¿Por qué? Porque está en su equipo y cabe la posibilidad de que le pregunten a él. ¡Claro! Y entonces dice, oye, ¿te lo sabes, tío? Porque si ella se pudiera elegir portavoz, no digo, a ver, lo mismo es súper prosocial y tolerante, pero ya no tiene ninguna necesidad de que él se lo sepa, ¿lo entendéis? Cuando tú le preguntas, una cosita, cuando tú le preguntas a un grupo y les dejas elegir portavoz, ¿quién se puede poner de portavoz en un momento dado? Vale, dime, ¿cómo? No, solo una pregunta. Sí. ¿Los números se los asignan ellos? No, es interesante. Los números, ella no va a usar números ahora. Ella va a trabajar con unos roles. Pero has dado una pregunta muy interesante, compi. Lo peor que se puede hacer, si tú vas a poner números, es dejar que se los pongan ellos. Porque no tardan mucho en pillar un truquito bueno que es, diga el número que diga, contestas tú. Que yo ya lo he visto. Entonces, yo los daría yo y además siguiendo un protocolo. O sea, siempre empezaría por aquí y diría 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hay gente que puedes tener, por ejemplo, estuve ayer en un colo maravilloso en Castro y ahí tienen el número puesto en la mesa. ¿Vale? Ahora luego veréis, aquí no va a decir número, va a tirar de un rol, que es una de las cosas que yo quiero explicar con respecto a esto. Pero yo creo que no deberían tenerlo, porque en la práctica podría ocurrir que, que básicamente contesta el que quieren que conteste, ¿vale? Muy bien. Ella saca el dedo, insisto, porque lo necesita. Y ahí tengamos algo claro. Uno de los grandes problemas del aprendizaje cooperativo, no del aprendizaje cooperativo, más bien de los trabajos en grupo, es justamente esta situación. A veces el hecho de que hagan cosas juntos deriva en una dinámica donde no todo el mundo trabaja al mismo nivel. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, es la gran queja del cooperativo, ¿no? Unos trabajan y otros no, como los pimientos de padrón. Vale, eso puede tener que ver con muchas cosas, pero una con la que tiene que ver directamente es con el diseño de las situaciones. Si yo les dejo nombrar portavoz, ahí hay ya 3 niños que no son necesarios. ¿Lo entendéis? Puede ocurrir que todos quedan seres prosociales y tolerantes y que todo el mundo ocurre, pero en principio con que uno de ellos se supiera la palabra con GR y la pensara, sería suficiente para que el grupo tenga éxito, ¿veis? Y esas cosas acaban derivando en algo que yo, para darle un poco de importancia, denomino el efecto portador, el síndrome del portador. ¿Cuál es el síndrome del portador? Es el síndrome que sufre ese niño o niña que cuando les mandas a hacer un trabajo en grupo y lo tienen que exponer, ellos se les asigna la complejísima misión de, en el momento de la exposición, ellos se plantan en el medio de la clase, piernas separadas, hombros rectos, practican la pinza, y entonces a ese niño o niña se le otorga la complejísima misión de sostener el mural. Y él asiente así. Los otros 3 se exponen, él sostiene el mural. ¿Lo entendéis? Que tiene ese síndrome tiene sus ramificaciones, no sus desviaciones. A veces se convierte en el síndrome del pintor que pinta, colorea, tío, colorea. Del recortador, ¿lo entendéis?
A mí que se junten 4 para que uno recorte no me sirve como cooperativo. ¿Lo entendéis? Si tienes a uno que no está haciendo nada, prefiero que haya trabajo individual, ¿lo entendéis? Porque a mí, ¿para qué me sirve hacer estas cosas si no lleva a que más gente aprenda lo que tiene que aprender? Una de las grandes bazas del cooperativo es la simultaneidad con bajos niveles de ansiedad. Si yo genero una dinámica donde todo tiene que pasar por mí, creo un cuello de botella. O sea, si el único chico que va a hacer ejercicios y lo va a explicar tiene que salir a la pizarra, solo puede salir uno cada vez. ¿Cuánto tiempo necesitaría para que salgan los 25 o 30 a explicar el ejercicio? ¿Lo entendéis? Y el problema es que explicar el ejercicio es súper valioso. Somos muy dados a ver la ventaja que tiene oír, pero no somos tan dados a veces a ver la ventaja que tiene el hablar para aprender. Es que la persona que explica, que contesta, está aprendiendo muchísimo, ¿lo entendéis? Entonces el aprendizaje cooperativo te crea un marco donde más gente al mismo tiempo con niveles de ansiedad más bajos puede estar verbalizando la respuesta, explicando el ejercicio, diciendo el ejemplo. La clave, compañeros, es que fíjate, ella como los necesita que todo el mundo le diga la respuesta. Y aquí hay una niña que es la segunda niña más tímida de esta clase, súper tímida. ¿Vale? Y es su íntima amiga, pues no le tiene piedad ninguna, le pregunta igual. Mirad a esta, ¿eh? Dice que no sabe lo otro. Claro, y la otra, claro, cuando tú pones este trazo del vídeo y es por ahí, pobrecita. Claro, el problema del pobrecita es que como ella es súper tímida, ¿qué tiendes a hacer para no poner miedo? Para no odiarla, ¿qué haces? No preguntarle. Y lo que acaba ocurriendo es que nada de proteger a la niña, estás haciendo endémico el problema. Porque justamente el hecho de que no conteste perpetúa la situación en la que está. No se trata de no preguntarles a estos niños. Ahora, tampoco se trata de sacarlos al medio de la clase y someterlos a una situación que no pueden controlar. Pero es que esta situación es distinta. Imagínate que sale el número 2 y le toca a ella. ¿De acuerdo? ¿Qué diferencia existe entre si ella hubiera contestado directamente lo que piensa a que ella conteste después de esta situación? Pensar en la diferencia que tiene la participación de esa niña dando la respuesta en público para toda la clase después de haber hecho esto. ¿Qué mejora le da esta situación? ¿Se entiende la pregunta? Porque la he planteado súper mal. ¿Sí? ¿Lo hemos entendido? Venga, pensarlo un minuto. ¿Qué mejora? ¿Por qué la participación resulta más sencilla para ella? Hay a la hora de que esta niña le cuente a la clase la respuesta entre A, que diga la respuesta que ella cree directamente levantando la mano o preguntándolo aleatoriamente, porque no creo que ella levante la mano, a que tenga que ser la portavoz de ese equipo en una dinámica de cabezas juntas. ¿Qué mejoras le dan las cabezas juntas a la hora de responder? Seguridad. ¿Seguridad por qué? Tiene la mano del grupo. Claro, tiene la respuesta que ella va a dar, no es una respuesta solo de ella. Y ese grupo se ha hecho juntando a los iguales o a los diferentes. Que ayer una de las cosas que hablábamos es, ¿se pueden hacer grupos homogéneos? Yo creo que sí,
para cosas puntuales, hay determinados momentos. Pero si tú quieres sacarle la chicha a esta historia, yo haría grupos heterogéneos, ¿no entiendes? O sea, porque claro, la base es que aquí tienes esta niña que desde que el mundo no se ha equivocado, por tanto, si ella dice que grapadora es, pues grapadora tendrá que ser, ¿no entiendes? Ahora, imagínate que con todo y con eso se equivoca y falla. ¿Quién se ha equivocado? ¿Lo entendéis? No digo que le quite toda la ansiedad, pero la manda hacia otro modo. Y esas son las cosas en las que yo creo que a los niños y niñas que tienen más problemas no hay que dejarlos tranquilos. No hay pobrecito, no, tengo que también meterlos en la dinámica. Pero claro, sería una salvajada que directamente yo saque a la niña para... No, pues lo mismo la niña colapsa. Pero de esta forma, ella tiene en un momento dado una situación mucho más recogidita y está mucho más andamiada en la respuesta. ¿Lo veis? Bueno, los chicos responden. Pero la profesora recupera la atención. Vale, chicos, 5, 4, 3, 2, 1. Que esto también es súper importante, compañeros. 5, 4, 3, 2, 1, todo el mundo callado y escuchando. Uno de los grandes problemas del aprendizaje cooperativo tiene que ver con, sobre todo para esta gente que no acaba de verlo, porque el que lo ve ya lo ve, hagas tú lo que hagas. Pero estos que están dudando, uno de los problemas más gordos en su entrada al cooperativo es que cosas que antes le salían como Dios, le empiezan a salir mal. Hay 3 dinámicas básicas en un aula donde los chicos están en filas de 1, ¿vale? Que son las 3 grandes dinámicas escolares. La primera gran dinámica que los profesores tienen que manejar en un aula en filas de 1 es la atención. Recuperar y mantener atención. ¿Estamos de acuerdo? Y a mí me da igual si tú crees que el maestro es un transmisor de educación o es un mediador. Aunque tú seas de trabajar todo por proyectos basados en el descubrimiento del alumno, en algún momento habrá que dar 2 consignas. Entonces tú necesitas en algún momento recuperar la atención de todos. ¿Estamos de acuerdo? Segunda gran dinámica de trabajo, el trabajo individual. Que los chicos trabajen y hagan las cosas que tienen que hacer, trabajando, concentrados ellos en su trabajo. Y la tercera gran dinámica de un aula en filas de 1 son las puestas en común a nivel de clase. Los momentos donde tú recoges el trabajo que han hecho y lo comparas, lo corriges. ¿Sí? ¿Más o menos me seguís con esas 3? Vale. Esas 3 dinámicas, cuando tú cambias el ecosistema y pasas a un ecosistema donde los chicos se sientan al lado de otros chicos, se complica. No es para nada tan sencillo recuperar la atención cuando están sentados solos que cuando están sentados al lado de otros. No es para nada tan sencillo que trabajen de manera individual cuando están sentados solos a que están cuando están sentados con otros. Cuando están sentados con otro al lado no se callan nunca a veces. No es tan sencillo que corrijan y participen en una dinámica de gran grupo cuando están sentados en pequeños grupos, porque a veces tienen más elementos distractores, ¿lo entendéis? Y ese es otro rejón súper chungo que os vais a encontrar en este grupo de apáticos, e incluso en los antis, ¿vale? Pero vas a tener un montón de gente que no hace cooperativo, no porque no lo vea. Incluso los antis, yo creo que en los mundos de Yupi harían cooperativo. Yo tengo una frase que es: frente a una taza de café en un bar, todos los profesores y profesoras del mundo trabajarían por proyectos de manera cooperativa. En el bar. El problema es cuando llegas al aula y ya no te escuchan el apuntador, ¿no entiendes? El problema es cuando llegas al aula y les dicen que trabajen solos y no trabajan solos. El problema es que estás tratando de corregir y el otro está hablando con el de al lado. Y todo eso va erosionando tus ganas de trabajar. ¿Lo ves? Y aquí viene otra de las grandes certidumbres y es vital a la hora de hacer aprendizaje cooperativo. Compañeros, meteros esto en la cabeza.
El aprendizaje cooperativo es una dinámica de trabajo que exige un nivel de gestión mucho más complejo del aula. Es mucho más difícil gestionar un aula donde los seres humanos están sentados juntos y trabajan juntos que un aula donde los seres humanos no se juntan y no interactúan. Y eso lo tienes que asumir. Tú tienes que entender que tienes profesores y profesoras que probablemente trabajarían de forma cooperativa, pero no lo están haciendo porque tienen la sensación de perder el control del aula. Mira, yo el otro día estuve en un cole y estaba un profe, en una de estas tutorizaciones que hago, estaba un profe tratando de dar una clase de inglés, ¿vale? Y le pasaba esto, que quiero que veáis. Cuarto, yo creo que es tercero. Mira. Vamos a retirar los muñecos que van a representar al equipo, ¿vale? No sé, se me ha ido aquí, lo tiro para atrás. Vale, mirad esto. Okay, listen, and I'm going to write it here, but you have to write it down. So, rojo. Okay, so, can you remember? Okay, listen, just in. Lo mismo a nivel cooperativo es la leche. ¿Pero qué le pasa a este caballerín? Claro, tiene un problema de gestión del aula de la leche. Y yo tengo algo claro, con yo ya estoy muy viejo, y ya esto, yo te digo, sin cachondeo, que el 60, 65, 70% de los profesores que odian el cooperativo tienen un problema de gestión del aula. Ningún ser humano con dos dedos de frente que entiende un poquito de educación te va a negar que el hecho de que trabajen juntos siempre va a ser mejor que si no trabajan juntos. Porque sería ir contra 70 años de investigación psicopedagógica. Creer que el aprendizaje humano es un acto individual y silencioso es no entender cómo se construye el ser humano. Lo siento mucho, pero es así. El ser humano es humano en cuanto que se relaciona con otros seres humanos. Y siempre es un proceso de interacción social. Por tanto, que la escuela, que es el único espacio educativo por antonomasia en el que nos gastamos un dineral, sea el único espacio donde tienes a 30 seres humanos en 40 metros cuadrados y solo habla uno, es una estupidez. ¿Lo entendéis? Entonces, una de las grandes cosas que también tenéis que entender es que necesito una buena gestión del aula. Y eso es algo que tenemos que trabajar entre todos. Decidme, por favor, en un momento, para esto os voy a dar 2 minutitos. ¿Qué cosas tendríais en cuenta vosotros para arreglar la situación de este caballerín? O sea, decirle qué cosas no ha hecho bien, o si tú, llamémoslo pedagogía de bar, ¿vale? Si tú pillas a este tío en un bar y te dice, oye, me pasa esto, ¿qué cosas le dirías tú que crees que podrían ayudarle a desfacer el entuerto? A estar en una situación mucho mejor. ¿Sí? ¿Se entiende la pregunta? Pensarlo, pongo aquí un momento el tiempo, voy a daros 3 minutos, ¿vale? Decirme cosas que él tendría que haber hecho.
que ya va mejorando nuestra relación, ya nos vamos animando a hablar un poquito. Y todo el mundo tenía un montón de cosas que decir. ¿Qué pautas le podríamos dar aquí a mi amigo? Insisto, es pedagogía de bar. Cosas simples que le podríamos decir que tiene que hacer. Sí, dime cómo. No, por ejemplo, la disposición de la mesa que hay un niño que está totalmente desnudo. Claro, tengo aquí a más de uno. Por ejemplo, este está girando, pero este ha decidido ya no girar. Tengo que tener una colocación de los grupos donde todo el mundo es capaz de poder ver dónde estoy. ¿Vale? Y aquí tienes una cosa muy importante. Yo cuando hago aprendizaje cooperativo no coloco el aula solo para hacer aprendizaje cooperativo, sino que coloco el aula para hacer aprendizaje cooperativo y para hacer aprendizaje no cooperativo también. ¿Lo entendéis? Entonces necesito una buena colocación. Más cosas. Antes de dar la instrucción tiene que llamar su atención. Por ejemplo, tendría que tener alguna señal para llamar la atención. No sé si recordamos a mi supercompañera. Ella hace esto. Vale, chicos, 5, 4, 3, 2, 1. Y ya está. Vale. Tiene ahí una señal de atención. ¿Alguna cosa más? Por ejemplo, cuando ella haga la señal de atención... Vale, ¿por qué? Porque no llama la atención. Claro, tendría que tener un tono de voz más variado, por lo menos, ¿no? Sí. Vale, una preguntita. Cuando tú llames su atención, ¿qué cosas tiene que hacer el alumnado? Mirar. Tiene, lo primero, que girarse y tiene que mirar. ¿Solamente mirar? Tiene que callar, ya tenemos dos. Y posar las cosas. Y Posar las cosas. dejar las cosas en la mesa en señal de no sigo trabajando. ¿Vale? Por tanto, yo tengo una dinámica donde cuando reclamo tu atención, el niño tiene que dejar de trabajar, callarse y mirar. Vale. Mirad, aquí viene el gran tema que implica el equipo directivo. O esto lo trabajamos un grupo de profesores o es muy complicado. ¿Lo entendéis? Tú imagínate que estás en un cole, ¿vale? Tú me has dicho, mirad, a ver, compi, hay gente, yo conozco muchos maestros que exigen ser mirados cuando hablan. Y conozco muchos maestros que no. ¿No entiendes? Si tú eres la única rara que exige ser mirada, te vas a convertir en la loca de las miraditas. Y así es imposible. ¿Lo entendéis? La clave de estas historias, todas estas cosas de gestión del aula que son muy complejas, exigen un mínimo de coordinación docente. Otra de las cosas en las que yo creo mucho es que a la hora de hacer aprendizaje cooperativo y de cambiar las dinámicas de aula, tengo que asegurarme que el profesorado participa de una serie de propuestas en las que están específicamente pensadas para que esto funcione. Por ejemplo, tú imagínate que ella, cuando llega a clase, recupera la atención haciendo 5, 4, 3, 2, 1. A ella eso no le gusta porque le da vergüenza levantar la mano. Así que ella toca una campanita. Aquí mi amigo no le gusta la campanita, así que él le da, enciende y apaga la luz. Y ella cuando llega a clase y es muy histriónica hace una cosa así con los brazos. Dice, pero ¿qué hace esta mujer con los brazos? Claro, a ver, y esto irrita a mis detractores, a mí me parece que tu libertad de cátedra se termina en el mismo momento en el que el niño o la niña se desorienta. No me toquéis las narices. O sea, tu libertad de cátedra no puede estar por encima del aprendizaje de los chicos. Si cada uno de vosotros hace lo que les da la gana, al niño me lo vuelve. ¿Lo entendéis? Y ya no es un tema solamente de la gestión del aula, es de cualquier otra cosa. Por ejemplo, yo siempre cuento un tema que ahora ya está de menos actualidad por todo este tema de compartir los libros, pero antes el subrayado era una cosa brutal, ¿lo entendéis? Ahora ya como ya no pueden subrayar los libros, ya nadie subraya. Que habría que buscarse la forma de seguir trabajando algo tan importante como discriminar la información relevante de la irrelevante, que es un proceso de análisis brutal, ¿lo entendéis? Vale. Pues cuando hace años la gente podía subrayar sus libros, era súper habitual que en una escuela de secundaria llegara a primera hora la de lengua.
Y les decía, niños, por favor, ideas principales con azul. Idea secundaria con negro y si hay algún ejemplo, lo subrayamos con lápiz. Fantástico. A segunda hora llegaba la de educación física o la de música. Y decía, ¿dónde va, bobón, con tanto boli encima de la mesa? Subraya con lo que tenga, todo con lápiz y deja de liar. A tercera hora llega la cartesiana, la de mates. Oye, todo con regla, todo bien subrayadito y las acotaciones en los márgenes exteriores del libro. A cuarta hora llegaba el artista, el de plástica. Niño, niña, el libro es la manifestación de tu ser más interno. Exprésate a través de ese subrayado. ¿Qué quieres subrayar con la acuarela? Subraya con la acuarela. Exprésate. A quinta hora llegaba la escuela. Palabras y nexos, palabras y nexos. Y a sexta hora la discursiva. Frases con sentido completo. Cuando el chiquillo abandonaba el colegio. Es que quiero entenderlo, ¿entendéis? Hay cosas que hacemos todos. Esas cosas que hacemos todos no podemos inventarlas cada 2 por 3. No me parece justo que te lleguen 4 tíos que tienen, ¿cómo me has dicho que se llama eso del traslado? Comisión de servicio. El concurso de Sí, traslados. que te lleguen 4 nuevos al colegio y ahora resulta que el Pokémon que llevas entrenando desde hace 4 años ahora ya hay otro mundo. Pero ¿quién te has creído tú que eres? ¿Lo entendéis? Tu libertad de cátedra se termina en el mismo momento al que al niño no lo haces operativo. Esa situación en el cooperativo va a ser vital. La clave del buen aprendizaje cooperativo es la coordinación docente. Y esa coordinación, luego veremos, después del descanso, tiene que ver con cuáles son las jugadas que vamos a utilizar, cuántas técnicas y estas cosas, pero también con cómo gestiono el aula. Gestionar un aula cooperativa no es nada sencillo, compañeros. Bajar el nivel de volumen no es sencillo. Y seamos sinceros, los profesores se pueden clasificar en función de distintos criterios. Esto lo aprendí yo en la carrera. En función del criterio del tímpano, los profesores se pueden clasificar en 2 grandes grupos. Están los profesores y profesoras con tímpano de cristal de Bohemia, que a los que hay que depositarle el boli con cuidado así, porque le hace... Y están los profesores y profesoras con tímpano de adamantium, que es de lo que están hechas las garras del obesno. Eso, el acero al lado de eso, que no oyen el ruido. Hay gente que tú estás, oye, pero aquí no se puede trabajar, no oyes el ruido. Entonces, claro, si el chiquillo pasa del tímpano de cristal al tímpano de adamantium, lo vuelve loco. ¿Lo entendéis? Necesitamos una línea, y esa línea, los únicos seres que pueden construirla son la gente que coordina. Tenemos, luego lo veremos, insisto, tenemos que crear espacios para que se pueda hablar de cómo vamos a recuperar la atención. ¿Qué vamos a hacer para conseguir que, yo qué sé, que se presten ayuda los unos a los otros? ¿Qué técnicas vamos a utilizar? Tenemos que tener un mínimo de coordinación. Yo no sé por qué, yo creo que eso sí es un defecto de fábrica de la labor docente, que nos hemos creído que es un acto individual. Es que es mentira. O sea, a ver, ¿cómo va a ser individual si a primera hora entro yo y a segunda entra el otro? Todavía una profesora de infantil que pilla a los niños 3, 4, 5 años y es la profesora a los 3 años y tiene las 25 horas del día con ellos, todavía, pero, compañeros, nosotros compartimos la docencia. Lo que haces tú es totalmente relevante en lo que hace el siguiente. Tienen que haber unas líneas básicas, ¿lo entendéis? Entonces, otra cosa que es fundamental es cómo vamos a gestionar esa aula. Eso habrá que coordinar. Bueno, termino. Que ya nos queda ahora en 20 minutitos, descansamos. Insisto que la profesora recupera la atención y va a preguntar. Vamos a elegir al coordinador que va a representar al equipo, ¿vale? Se va a poner de pie y nos va a decir la respuesta. ¿Vale? ¿El coordinador de este equipo? Claro, y estaréis pensando, me has mentido porque no ha dicho número, ha dicho coordinator. Es de las cosas que más vergüenza siento yo en mi pasado, que todos nos éramos hace 15 años. Se nos ocurrió poner los roles cooperativos en inglés, compañero. Éramos así.
Esto sirve también para decir que nadie se me desmoralice porque falla. O sea, no conozco ningún profesor ni colegio que no haya metido la pata en el cooperativo. O sea, todos hemos metido la pata hasta el fondo. Pero uno persevera y continúa. Bueno, hace 15 años nosotros tuvimos que pensar en qué roles utilizaríamos y decidimos, en estos mundos del bilingüismo hispano, decidimos convertir los roles en inglés. Entonces estamos en una clase de lengua castellana y se está llamando al coordinator. Que claro, visto que en su momento me pareció normal, pero visto con el paso que digo, pero qué tonto. Estamos quitándole todo el sentido. Ahora tenéis que disculparme porque claro, hay que entender que hace 15 años en Madrid había una obsesión, yo creo que ya rayano en lo insano, por el bilingüismo, ¿no? Yo no es que no crea en el bilingüismo, soy súper fan. De hecho creo que a día de hoy no manejarse en inglés es básicamente te convierte en un analfabeto funcional y yo lo estoy sufriendo. Hay muchas cosas a las que no llegas. Creo que es importantísimo. Ahora, claro, de ahí a las cosas que hacemos, un día yo me levanté, yo era profesor de conocimiento del medio, tan contento, y un día me levanto y los Montes de Toledo dejan de llamarse Montes de Toledo y pasan a llamarse Toledo Mountains. Y yo me quedé estupefacto, digo, ¿qué ha pasado en ese tiempo? Sí, te ríes, compi, pero desde entonces ningún monolingüe en Madrid volvió a enseñar ciencias ni geografía. O sea, se convirtió en coto privado de la gente que hablaba inglés. ¿Lo entendéis? Eso es exagerado, desde mi humilde punto de vista. Porque estamos primando el inglés a la capacidad para enseñar geografía. ¿Lo entendéis? Y gente súper valiosa que enseñaba la geografía como Dios y le encantaba, dejó de dar geografía porque no hablaba inglés. Eso es exagerar desde mi humilde punto de vista. Pues en esa exageración nosotros pusimos los roles en inglés. Y entonces ella lo que ha dicho, y por eso no tiene números, es que como cada miembro del grupo tiene un rol, no necesita ponerles un número, porque con elegir aleatoriamente uno de los 4 roles tiene el mismo efecto. ¿Lo entendéis? Y esta es otra de las cosas en las que yo creo para la implantación del cooperativo. Tú no tienes que hacerle la rosca a Spencer Geiger. O sea, no tienes que hacerlo como lo dice el tío de Minnesota o el tío de San Capistrano, California. Si tú ya tienes en tu clase colores en las mesas, ¿para qué pones números? ¿Lo entendéis? No, el objetivo no es que haya números, el objetivo es poder elegir algo que hay en todos los grupos. ¿Por qué te digo esto? Porque también para hacer aprendizaje cooperativo, yo creo que tú tienes que adaptar la propuesta a las necesidades de tu colegio, a las necesidades de las cosas que tenéis. Si vosotros ya tenéis en un momento dado unos roles, pues partir de esos roles a la hora de empezar a elegir a la gente, ¿vale? Ahora, fíjate, ella dice coordinator. Eso no significa que el coordinator sea la persona que da la respuesta, sino que la ha elegido aleatoriamente. El trabajo de un coordinator, básicamente, y te lo voy a enseñar, en el año anterior de ese colegio, el trabajo de un coordinator es este. Miren, vamos a ver unas cabezas juntas numeradas en educación infantil, 5 años, en ese mismo cole, ¿vale? El año anterior. Y a los niños les hacen una pregunta. Pero un momento. A ver, chicos. Voy a buscar la pregunta, que creo que es por aquí. Aquí, sí, mira. Esta es la pregunta. Espera, ahí, esa es. En el cuadro dice... En el cuadro sale un chico que pega patadas al perro de la infanta Margarita. ¿Cómo se llama ese niño? ¿Cómo se llama el niño que le pega patadas al perro de la infanta Margarita en las meninas de Velázquez? Están estudiando Velázquez, las meninas, y en la asamblea de infantil, estos tienen 5 años, le dicen, ¿cómo se llama esa niña? Y van a hacer la misma técnica que estáis viendo, cabezas juntas numeradas, ¿vale? Por favor, fijaos en este niño. Sé que la belleza de esta niña es hipnótica, porque esa es mi hija pequeña. Ahora ya está en primero de secundaria. Ay Dios, lo que ha pasado. Pero olvidaos de ella, que sé que es muy guapa. Bueno, esto también tiene una cosa que yo veo interesante en el cooperativo. He vivido el cooperativo como directivo, como profesor y como orgulloso padre de 3 Pokémones cooperativos. Y se nota. Se nota. Tienen cosas que no tienen otros niños. La gente que vive en un contexto cooperativo
tiene determinados detalles que demuestran que han crecido en un colegio cooperativo. Un detalle muy evidente es que todos mis hijos han creído en algún momento que su padre molaba. Todos ya se han dado cuenta que molaba tanto, que aquí uno quiere ser maestro como su papá, pero todos en su momento quisieron ser maestros, así que todos jugaron a ser maestros. Ninguno de mis hijos jamás, cuando les han enseñado a sus muñecos, ha sentado a sus muñecos en filas de uno. Ninguno. Todos han puesto a sus muñecos en pequeños grupos a hacer cabezas juntas numeradas. ¿Qué es lo único que han vivido en ese colegio de frikis que pusimos desde que eran pequeños? O sea, si tú coges a un niño, lo metes en una estructura y no lo sacas nunca, eso es lo que el niño cree sobre la educación. Que eso, la escuela es mentira, la escuela no es. La escuela es lo que decide el profesorado que sea. Y si tenemos un mínimo de coordinación, podemos crear una situación súper buena para todos, porque el gran problema es que si yo educo a un Pokémon en infantil y ese Pokémon no le gusta primaria, ¿qué tengo que hacer en primero de primaria? Tirarme medio año destruyendo todo el trabajo que han hecho en la etapa anterior para educar un nuevo monigote. Pues no tiene ningún sentido. Tiene que tener su línea. Por eso, en ese colegio, la misma técnica cooperativa que se hacía en primero de primaria, se hacía en 5 años. Y fíjate, tenemos aquí, fijaos en este muchacho. A ver, ¿cómo se llama el tío que le pega patadas al perro la infanta Margarita? ¿Qué está haciendo? Es un coordinador, cuyo curro es asegurarse que todo el mundo conoce la respuesta. ¿Lo entendéis? Si no me crees, fíjate lo que hace al final. Ahí. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ahora vosotros aquí. Estaba. A ver, ¿está de acuerdo? ¿Está de acuerdo? Vale. Pregunta. ¿Tú crees que este muchachito de 5 años se le ha ocurrido hacer eso así de motu propio? ¿Por qué hace eso? Porque a este chico se le ha dicho que lo haga. ¿Lo entendéis? Y además no se le ha dicho, oye, da el turno de palabra. No, a este le han dicho, cuando hagamos cabezas juntas numeradas y justo antes del grito de equipo que indica que ya tenéis la respuesta, este es el grito de equipo. Justo antes de este grito de equipo, que esto es una herramienta basada un poco en la cohesión grupal y un tema práctico. En este cole nosotros trabajamos por rincones cooperativos. Nosotros casi todas las actividades las hacíamos en rincones, entonces ¿cómo sabíamos los profesores si habían terminado? Porque oías el grito de equipo. Era la forma de anunciar que habían terminado. Entonces ahí le han dicho, cuando hagamos cabezas juntas numeradas y antes del grito de equipo que diga que has terminado, tú lo que tienes que hacer es asegurarte que todo el mundo sepa la respuesta. Y como tú también te la tienes que saber, que te la pregunten a ti. ¿Lo entiendes? Al principio empieza siendo súper rígido, artificial. Este niño no está haciendo eso porque le salga, ¿lo entendéis? Es muy falso. Y además lo hace continuamente, porque está obligado a hacerlo. Mira, yo tengo aquí a este mismo enanín en otra situación, a ver si soy capaz de pillarlo. Esto es 5. Ay, no me digas que no lo voy a encontrar. Espera, a ver si lo saco desde aquí. En rincones, los rincones de 5 años, porque esta era la rotación de 5. Aquí, mira. En otro rincón va a ser lo mismo. En este caso tenían que escribir. Ya no estamos en una asamblea, estamos en un rincón y tienen que describir, hacen el análisis de las meninas de Velázquez. ¿Quién pintó el cuadro? ¿Qué colores utiliza? ¿Cuáles son los personajes principales? No sé qué. Entonces dice, ¿quién pintó el cuadro? Y mira el enano, ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Sí, ¿estás de acuerdo?
lo hace, vamos, 12 veces por semana. ¿Qué creéis que va a ocurrir a la 35ª vez que haga esto? ¿Verdad? Porque que lo llevan dentro, ¿lo entendéis? Esto es el antecedente al momento en el que esta niña saca el dedo, ¿lo entendéis? Ya no dicen, ¿estás de acuerdo vosotros? A mí ya no hacen eso porque ya lo somatizaron, pero es el mismo concepto. ¿Lo veis? Algo que empieza siendo absolutamente rígido en infantil se acaba somatizando con el paso del tiempo. Y no sé si recordáis, pero esta es la niña que sacaba el dedo. Por eso lo sacaba. No lo sacaba sino porque ese era su curro. Esa es la diferencia entre un rol pensado para poner la cooperación al servicio del aprendizaje, que sería este, a un rol pensado para poner el aprendizaje al servicio de la cooperación, que sería tener un portavoz. Si el portavoz da las respuestas, lo que estás haciendo es que en aras de que te quede la cosa cooperativa tienes a gente que no verbaliza la respuesta. Sin embargo, este rol hace que todo el mundo se la tenga que saber, que todo el mundo lo tenga que decir. Es un rol que potencia el aprendizaje de todos los alumnos. ¿Lo veis? Termino. Grillo. Grillo. ¿Todo el mundo está de acuerdo? Sí. Fenomenal. Grillo también. Fenomenal. ¿Todos están de acuerdo, chicas? Muy bien. ¿Este equipo gana? Grulla. Y en cuanto oye grulla, aquí mi Marinita entra ya en 5.º nivel de hiperventilación. Esta era la más tímida de la clase. También los ojos que le van a saltar ya de las cuencas oculares, y los oídos que me toca. Se prepara y claro, yo cuando vi el vídeo, yo grabé este vídeo, cuando vi que le tocaba a ella, digo, ya está, me estropeó el vídeo. Seguro que esta no abre la boca, porque yo le daba clase a este grupo. Digo, esta no va a hablar. Claro, a ver, pensémoslo, hace 15 años yo no grababa estos vídeos porque pensara que fuera a dar una conferencia. En mi cabeza no cabía que yo pudiera dar una conferencia. Lo grabábamos para los padres. Nosotros fuimos tan explícitos con que haríamos aprendizaje cooperativo que yo creo que llegamos a una cierta impudicia. Y esa impudicia derivó en que muchos padres se pusieron nerviosos. Porque seamos sinceros, el aprendizaje cooperativo es uno de los modelos educativos con más ideas preconcebidas falsas que existen. Todo el mundo tiene un cuñado, pues siempre hay un cuñado que de todo entiende, que sabe a qué colegio tienes que llevar al niño y qué coche te tienes que comprar, porque es una mente del renacimiento. De todo sabe el cuñado. Yo lo llamo el cuñado autosuficiente que entiende de todo. También, cuando es en educativo, lo llamo pedagogo del redes de Punset. Vale, todo el mundo tiene un cuñado que tiene una hija o hijo que bajó su maravillosa media académica por un trabajo en grupo. ¿O no? Y yo estoy del cuñado, de la hija y de los profesores y profesoras que consideran que aprendizaje cooperativo es pedirles a 4 que hagan una maqueta en su casa cuyo proceso tú no has visto y luego ponerle a los 4 la misma nota hasta las narices. Porque eso no es aprendizaje cooperativo, eso no está bien hecho. ¿Lo entendéis? Eso para lo único que sirve es para que la gente esté quemada y para que la gente oiga cooperativa y le salga un sarpullido. ¿Lo entendéis? Entonces, claro, la clave, compis, es que nosotros grabamos estos vídeos para que entendieran que aprendizaje cooperativo no era esa historia. Aprendizaje cooperativo es utilizar el hecho de que se junten para potenciar y promover el aprendizaje de los chicos, porque es aprendizaje en cooperación cooperativa. ¿Lo veis? Entonces, aprendizaje cooperativo puede ser un proyecto interdisciplinar de 4 semanas alucinante, pero también puede ser el comodín del público, 1 minuto al iniciar una clase. Y ambas cosas lo son. ¿Por qué me interesa que ambas cosas lo sean? Porque si tienes un centro que viene de las filas de uno y nunca ha hecho cooperativo, ¿qué crees que te va a salir mejor de la noche a la mañana? ¿Un proyecto interdisciplinar cooperativo o hacer esta tortura? Y yo tengo algo claro, no hay proceso de implantación que se sobreponga al fracaso continuo. Si las 7 cosas primeras que hacéis todas salen mal, yo veo muy difícil que tú mantengas el proceso.
¿Lo entendéis? Los procesos tienen que estar jalonados por el éxito. De vez en cuando tienes que tener éxito. Por tanto, tú tienes que ver a qué nivel de cooperación están los alumnos con los que trabajan y proponerles cosas que puedan hacer. Esto, con un nivel no muy alto de cooperación, se puede hacer. Que los chicos regulen durante 2 semanas toda su interacción cooperativa para construir aprendizaje juntos, exige un nivel de cooperación que no es del año 1. ¿Lo entendéis? Si yo lo primero que hago en cooperativo es meterme a ese nivel de trabajo, estoy creando una situación que es muy difícil de mantener. Porque si ya es difícil cooperar y recuperar la atención, imagínate en dinámicas súper complejas. Y esto es lo que ya hace que no me inviten a las cenas de ponentes guays del cooperativo. No, es que él dice que no hagas mucho. Yo no digo que no hagas mucho. Lo que digo es que tú no puedes convertir al niño en el mártir de tu innovación educativa. O sea, si el niño no está para trabajar de ese modo, no puedes trabajar de ese modo hasta que el niño no llegue al nivel donde eso le va a llevar a generar aprendizaje. Nadie puede poner su afán pedagógico por encima del nivel de lo que el chiquillo puede hacer. Por supuesto que yo creo en los proyectos interdisciplinares cooperativos, pero tras una mínima preparación. De la noche a la mañana no puedes coger a un grupo y hacerlo funcionar a ese nivel de cooperación con absoluta seguridad de que va a funcionar. Ahora, estas cosas sencillitas sí que en 2 días te empiezan a darte. Ahora, fíjate, yo que pensé que ya no contestaría, me dejó como un idiota. Mira con qué prestancia y saber estar dice grapadora. Mira esto. Fenomenal, ¿todo de acuerdo? Sí, grabadora. Grabadora, muy bien. De hecho, me mira como diciendo que me vea mi padre, ¿entiendes? ¿Por qué una niña que no decía ni su nombre a derechas en voz alta va y te dice grabadora con ese desparpajo? ¿Qué es lo que ha cambiado? Y eso es lo que yo creo del cooperativo. Para mí el aprendizaje cooperativo es utilizar la interacción social para potenciar el aprendizaje de todos. Y yo pregunto, ¿en qué clase más niños han pensado, dicho, oído o tratado de recordar una palabra con G? Si yo empiezo la clase preguntando, decidme palabras con GR y levanta la mano el que quiere y ese contesta, o si utilizo esos mismos 3 o 4 minutos en hacer esto. ¿Dónde tengo una activación de conocimientos previos más generalizada? Eso es aprendizaje cooperativo. Lo que no significa, por favor, compañeros y compañeras, que todo lo que hagas cooperativo funcione y que siempre tenga que ser cooperativo. Mira, te doy un caso muy claro. Si yo quiero saber cómo lee un niño, lo que tengo que hacer es oírlo leer. ¿Estamos de acuerdo? Si tú haces una técnica cooperativa como parejas cooperativas de lectura, tienes a toda la clase leyendo al mismo tiempo. Pero no los puedes oír. Si yo quiero ver cómo leen, yo haría una cadena de lectura. Ahora, si lo que quiero es que los niños lean lo máximo posible en el menos tiempo posible, con niveles de ansiedad bajitos, yo haría parejas cooperativas de lectura. Lo que demuestra una cosa importante, el aprendizaje cooperativo no debería sustituir nada de lo que haces, debería complementarlo. Lo que yo tengo que hacer es meter en mi caja de herramientas nuevas herramientas cooperativas sin necesariamente tirar las demás. No conozco a ningún electricista mínimamente sensato que porque se compra un atornillador de estrella tire el atornillador plano. Se queda con los dos atornilladores, ¿no entendéis? Para mí el aprendizaje cooperativo, y esto hace que no sea un ponente muy molón, es una forma diferente de hacer lo mismo. Que hay ocasiones donde te permite acceder a situaciones que no accederías con ninguna de las otras dinámicas. Porque el nivel de ansiedad que genera es diferente, porque tiene esa simultaneidad donde todo el mundo trabaja al mismo tiempo y ofrece un montón de recursos que cambian totalmente la dinámica. Y aprovecho también la coyuntura para decir que ya vamos a descansar, que claro, si alguno está pensando, bueno, esto solo sirve para primaria, o solo sirve para infantil, o solo sirve en un colegio concertado con uniforme, que el otro día me dijeron, ¿cuándo vas a poner vídeos de niños normales? ¿Pero tú de qué vas, Cristillo? ¿Qué te crees? ¿Que todo lo que ocurre en la escuela pública es bueno, puro y nibio, y todo la concertada es toda una desgracia? Mira, no me toques las narices. Pero
pero para que veáis que esto también funciona en la secundaria de una escuela pública, vámonos, y con esto termino, a Málaga, segundo de secundaria, un colegio público de Málaga. No tienen que buscar palabras con GR, sino que tienen que saber qué significa feudalismo. Y con esto termino. Mira, están mis amigos hablando sobre el feudalismo, segundo, ¿no? Sí. Y el profesor les dice que lean otro signo. A ver, la siguiente actividad de hoy, escuchadme, importante esto para que veáis ese detalle. Os voy a dar exactamente 2 minutos para leer el párrafo inicial. Ellos leen de manera individual el párrafo inicial del libro de historia. Veis que no es una dinámica especialmente innovadora, ¿no? Leen eso. Y entonces vamos a ver cabezas juntas numeradas. Los pone, una vez que han leído, va a ser cabezas juntas numeradas. Tienen que ponerse tienen que poner en común dentro del grupo qué significa feudalismo, porque vamos a elegir aleatoriamente a uno de ellos para que nos diga, nos explique qué es lo que piensa el grupo de feudalismo. ¿De acuerdo? Me voy al momento grupos de 4 y pasa esto que me encanta. Entre todos los nombres, cuando ya tenía todos los nombres ya los reparten entre los demás. ¿Entiendes? Tú tienes una parte, él tiene otra, ¿vale? Y la juntáis. Y después, cuando ya cada uno tiene otra parte, la dividís entre todos los demás. 4. ¿Ves lo que ha dicho? ¿Lo habéis oído? 1, 2, 3, 4, le ha dado a cada uno el número. La dividís entre todos los demás para que no tengan un poco. Y todo eso es feudalismo. ¿Has entendido? Sí, no, mira. Tú tienes una parte, ¿vale? Tú tienes una tierra, pues tiene otra. Y él tiene otra. Y si le merecen una, vosotros cogéis y la dividís entre todos los demás que no tienen. ¿La dividís? Que un rey tiene una propiedad. Y hay que dividir entre los nombres para que los nombres la ayuden. Pues entonces esos nombres lo dividen entre más nombres. Porque hay mogollón de nombres. Para que todos tengan una parte para que ayuden a rey. Un rey tiene una propiedad y la divide entre todos los nombres. Vale. ¿Por qué insisten y insisten y insisten? Por si le toca a él, ¿lo entendéis? Y se lo vuelven a explicar, y se lo vuelven a explicar. Y además hacen algo muy bueno. Claro, ¿cómo sabe la ciencia cierta que lo ha entendido? Porque, y si él dice, ¿lo has entendido? Y dice, sí. ¿Qué hacen ellos para comprobar si lo han entendido o no? Le preguntan. De hecho, eso es lo único que hace en toda la... Dímelo. Lo único que hace, yo no sé si luego le preguntaron, porque no, o antes, porque no... A ver, pensar que yo en directo, claro, grabo lo mismo 3 grupos. Entonces yo me perdí todo el inicio. Lo mismo ya lo había dicho, esa parte me la perdí. ¿Vale? Pero él le dice, dímelo. Venga, explícalo. Porque hay un rey que tiene una tierra. Un rey que tiene una tierra, venga. Cada parte de la tierra. Y esta ya se pone en plan Juego de Tronos, el rey del norte, los Lannister, ya se... Vale, pero ¿entendéis la dinámica? La pregunta del millón es, ¿esto está generando una comprensión mayor del feudalismo, sí o no? Sí, y vale, es evidente porque nadie te va a negar nunca que a este niño le va a venir muy bien. Pero yo quería terminar con una última cosa y nos vamos a descansar. A estas 2 niñas, que son las que explican una y otra vez las cosas, ¿vale? Que por cierto, una de las cosas que se ve aquí, que a veces la gente no entiende, es que una gran pauta que hay que darle a los chicos cuando trabajan en grupo es que nunca explique más de uno a la vez. Una de las peores cosas que te puede ocurrir es que te estén hablando los 3 al mismo tiempo, ¿lo entendéis? Entonces, no sé si habéis visto que las 2 señoritas se intercalan. Si una habla, la otra se calla, ¿vale? La pregunta del millón es, a estas 2 muchachitas que no paran de explicarle a él las cosas, ¿les beneficia el hecho de estar trabajando con él? Porque a él es muy evidente que le beneficia. Pero a ellas les supone algún beneficio. Pensarlo un minutín y descansamos. Venga, 1 minuto. ¿Qué beneficio tiene?
ayuda el hecho de trabajar con él? Sí. ¿Por qué? Si ellas ya han entendido el feudalismo. Al explicárselo a él, sí, ya lo están interiorizando. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. De hecho, la ciencia experimental viene a demostrar, y esto ya yo lo tengo más claro por experiencia directa, en una situación de trabajo cooperativo, donde unos le explican a otros, yo tengo claro que el que explica siempre aprende. Sí. De hecho, no siempre aprende el que recibe la explicación. Porque, por ejemplo, una de las cosas, ahora lo veremos a la vuelta, de cosas que tenemos que ir haciendo para que eso funcione, uno de los grandes problemas del cooperativo, y ayer salía justamente en este colegio de Castro, es, joder, ¿cómo le enseño a los alumnos a enseñar? Porque hay chiquillos y chiquillas que creen, y eso es muy habitual, que ayudar a un compañero es hacerle el trabajo. O sea, que la ayuda viene derivada del hecho de que él tenga el trabajo hecho, no de que haya sido capaz él de hacer el trabajo. Bueno, termino con esto. Mira, hay un caballerín que es un par de caballeros que nos van a venir muy bien para explicar esto que estamos diciendo, porque esta es una de las grandes pegas que arguyen los anticooperativos. Que esto solo beneficia a los niños que tienen un nivel de desempeño bajo. Los niños que tienen un nivel de desempeño alto no se benefician en dinámicas cooperativas. Y es mentira y muy evidente. Primera evidencia en ese sentido. La primera es que, como dice un tío llamado Cody Blair, que hizo esta pirámide del aprendizaje, por lo visto, según Cody Blair, la estrategia que genera niveles de aprendizaje más altos es tener que enseñarle a otros lo que yo he aprendido. De las mejores cosas que le puede ocurrir a un niño o una niña al que tú le has explicado un procedimiento nuevo es que tenga que explicárselo a alguien que no lo entendió. Y cuanto menos se entera la persona a la que se lo está explicando, el nivel de aprendizaje es todavía mayor. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, se demostró una cosa, fíjate tú. Hay un señor que se llama David Durant, del que soy yo muy fan, es un tío catalán, que tiene un libro maravilloso que se llama Aprenseñar. En ese libro, David Durant hace esta clasificación o esta jerarquía de situaciones que generan más aprendizaje y menos aprendizaje. Fíjate, dice que para un chiquillo que pilota, una chiquilla que pilota, el nivel más bajo de aprendizaje que le puede ocurrir es cuando aprende para sí misma. Ella aprende para hacer un examen. Por encima de eso, se dice que el nivel de aprendizaje es superior cuando él o ella aprenden para enseñar a otro, pero no lo enseñan. Pero creen que van a tener que enseñar. Solo con el hecho de creer que lo vas a tener que enseñar, ya el nivel de aprendizaje es superior. Por encima de esto está el tercer nivel. Yo aprendo para enseñarle a otro y lo enseño, pero solo explicándolo, sin interactuar. No hay una interacción directa, sino que yo le explico a otro lo que está ocurriendo. Y el nivel más alto de aprendizaje, los más altos, son aquellos donde ellos, además de haber aprendido para enseñar y de explicarlo, interactúan con la otra persona y van ayudándole a construir conocimiento. ¿Lo entendéis? Entonces, tener algo claro, en una relación cooperativa, los chicos y chicas que tienen un nivel de desempeño alto encuentran una oportunidad maravillosa para aprender más. Y el segundo autor al que me quería referir, y con esto ya hacemos el descanso, y me acaba de caer una gota de agua. Será de la condensación, compañero. No, tranquilo. Es la teoría de un señor con el que últimamente nos machacan mucho, que es el señor Bloom. No me refiero a Orlando Bloom, que es el de Piratas del Caribe. Este es Benjamin Bloom, que en 1951, para que luego hablemos de modernidad, estableció esta taxonomía de los objetivos educativos. Y tener algo claro, si un chiquillo que acaba de aprender algo trabaja de manera individual, yo tengo muy claro que va a hacer muchos más ejercicios que trabajando con alguien que no pilota, ¿de acuerdo? Pero es difícil que trascienda el plano de aplicar. Él recuerda algo, lo comprende y lo aplica, ¿de acuerdo? En el mismo momento en el que tiene que trabajar con alguien
que no ha entendido el procedimiento, que no ha sido capaz de realizar la tarea, él se ve obligado a hacer un proceso muy sofisticado, que es coger el procedimiento que él ha aprendido, destruirlo y empezar a reconstruirlo paso a paso en la cabeza del otro, que en terminología finolí se le llama analizar. Coger un contenido, dividirlo en sus partes constituyentes, entender la relación entre esas partes y ser capaz de irlo explicando de manera lógica y organizada. Pero no solo eso, otra cosa que hace un mogollón de veces la gente que explica es evaluar. Cuando está bien dice está bien y continúa, y cuando está mal corrige o, ¿lo veis? Y no solo eso, de cuántas formas distintas le han explicado a ese pobre chiquillo las cosas. Cada una de esas formas supone una nueva forma de reorganizar los contenidos que a la larga va generando niveles de creatividad cada vez mayor. Por tanto, compañeros y compañeras, tener algo claro, el más beneficiado en una relación tutor-tutorado es siempre el tutor, no el que recibe la tutoría, ¿vale? De lo que no deberíais sacar la idea de que tú puedes coger a estas dos niñas y tenerlas trabajando todo el tiempo con ese niño, porque sería una locura también. La clave de esta historia es que funciona mientras beneficia a ambos. Que lo hagan una o dos veces cuando están construyendo el aprendizaje me parece bien, que lo hagan siempre ya me parecería algo bastante cuestionable, porque si siempre trabajaran juntos, eso no es atender a la diversidad, eso es pasar por abajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a estas alturas del partido, espero que hayan quedado claras dos o tres cositas del cooperativo que me parecen fundamentales. Visto como lo he presentado, porque no he presentado nada especialmente innovador, ¿no? Son chicos que empiezan una clase para ver qué palabras con GR recuerdan del día anterior, chicos que tratan de comprender un texto en segundo de secundaria, o niños que en una asamblea hablan sobre las meninas de Velázquez. La clave es que los tres actos que os he mostrado reúnen una serie de condiciones que yo creo que los hacen muy útiles para implantar el aprendizaje cooperativo en un centro. Todos parten de algo que ocurre cotidianamente en la escuela. Son actividades relativamente, por lo menos no están a un nivel de cooperación altísimo y por tanto la posibilidad de que empiecen a funcionar no es descabellada. Con 2, 3 días, con un mínimo entrenamiento se podía llegar a ese nivel. Y 3, inciden positivamente en la dinámica escolar, beneficiando a todos y haciendo que todo el mundo, todos los chicos aprendan. ¿De acuerdo? Pues ahora descansamos, me he pasado 7 minutos. Hay 10 si queréis. A las 12:10 volvemos y vamos paso a paso.